Hola, quiero darte las gracias por entrar a este segundo capítulo del podcast LGTB en el cine y decirte que es una adaptación de los podcasts en vivo que tengo en mi Twitch. Sin nada más que decir, comencemos. Chicas, ¿ustedes saben cuál fue la primera película que salió con temática LGTB? Díganme una fecha, tipo, no sé, 1950 y tantos, 1930 y tantos. 1955. No, 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 no. Mucho antes, mucho antes, mucho antes. 1930. No, 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 no. O sea, les doy una pista, ¿no? El cine. Uy, cerca. Angie, cerca. 1918. Cerca, cerca, cerca. O sea, el cine inicia aproximadamente en 1900, 1890, en esos años, ¿ok? La primera película con temática LGTB en el cine se llamó y es alemana. Perdón. No, tipo, es difícil el nombre. Anders als die Andem en 1919. Y Angie dijo 1918, weón. O sea que un año después se estrenaría. Que la traducción sería diferentes de los demás. O sea, ya se pueden imaginar la ideología que tenían en esa época, su forma de vivir, sus conceptos, su religión. Y en ese tiempo nadie, tipo, existía la homosexualidad, obviamente, pero nadie la ponía en una película. Nadie hablaba de eso en las películas. Y de repente vino Richard Oswald, que es el director de este film, diferente de los demás. Entonces, en esa época no se mostraban películas con temáticas LGTB. Obviamente era un tabú. Pero Richard Oswald fue, digamos que uno de los primeros en hacer una película con esta temática, que se trataba sobre una pareja homosexual, una pareja de hombres homosexuales, viviendo su vida como pareja y obviamente siendo acosados por esta sociedad retrógrada que había en esos años. Ese es el argumento principal de la película. Se centra en la pareja y el entorno que es muy tóxico para ellos. Obviamente después de esta película hubo un revuelo. ¿Cómo es posible? Dos hombres siendo pareja. No puede ser. ¿Qué año crees que es? ¿2022? Así que, en toda la historia del cine, la comunidad LGTB y su representación daría altibajos. Digamos que esta película fue un alto, pero después vendría un bajón por la censura y después va a volver a subir con el paso del tiempo y volver a bajar y volver a subir y volver a bajar. Y así es el día de hoy. En la historia del cine, la comunidad LGTB tendría esta repercusión en su representación. Un hombre exageradamente afeminado, una mujer exageradamente masculina, un estereotipo que se va a reflejar hasta incluso hoy en día. Esto, mostrar a las personas de la comunidad LGTB como figuras muy estereotípicas de lo que es una persona gay, una mujer lesbiana o un hombre trans, se va a llamar queer coding. Es un término que se va a crear de dos vocablos, ¿ok? Queer, que es denominando a toda persona de la comunidad LGTB, en este caso los denomina a todos, y coding, que es codificación. Y esto se convertiría en un estereotipo, o sea, ¿cuántas personas no hemos visto el típico chiste de un hombre homosexual que es extremadamente femenino? O de una mujer que es extremadamente masculina, con rasgos masculinos. Obviamente con las características que se les da a una persona en la sociedad como femenino y masculino. Entonces saltaríamos al año 1937, en donde se instauraría el llamado Código Haynes. Encima que con el machismo les trataban peor que a las mujeres, claro. Pero ¿y qué pasó con la peli alemana? Fue censurada. En su momento fue censurada. Hoy en día se le conoce como una de las primeras películas de la comunidad, ¿no? Pero cuando se estrenó fue, obviamente, por los ideales de la época, muy censurada. Anders as the Anders pues traería muchos grupos conservadores, religiosos, obviamente, que se pondrían en contra de esta película y lo llamarían satánicos y liberales. El resto es historia. En 1937
se instauraría el Código Hays. Es esa mierda que mantuvo al cine y por ende su arte en una completa subyugación por la cantidad de censura que hubo en el Código Hays, no solo para las personas homosexuales, también para la vestimenta de los actores, para las tramas, para las escenas sexuales, para los villanos, para los héroes. Todo tenía que estar reglamentado por el Código Hays y tenía que ser aprobado por sus jurados. Las mujeres no podían mostrar mucho escote, ni siquiera se podían sacar las medias. Los villanos no podían demostrar ninguna actitud que dañara la moral de la época. Y, en específico, en su apartado de sexualidad tenía esta frase: las perversiones sexuales y toda alusión a estas está prohibida de manera positiva. ¿De manera positiva? ¿De manera negativa sí se permitía? A ver, si me vas a hacer una prohibición, prohíbemelo de los dos lados, ¿no? Digo, tipo, no mostrar perversiones sexuales. De manera positiva o negativa, da igual. Al menos para la época, ¿no? Y bueno, censurarían un montón de películas, incluidas muchas de Hitchcock. Hasta Hitchcock tuvo problemas con el Código Hays por mostrar la escena de la ducha en Psicosis. Le molestaron bastante y tuvo que hacer muchos arreglos con la cámara, tipo para que no se mostrara nada. Pero salió una obra de arte. No por nada se le llama el maestro del suspenso. Y bueno, hablando de Hitchcock, ¿no? Siempre representaría a los homosexuales como personas malvadas, como personas antagonistas. En La Soga se representa con esta queer coding a un hombre aparentemente homosexual y a una mujer lesbiana en Rebecca. Sigue siendo así un patrón en las películas de Hitchcock, que la persona homosexual tiende a ser perversa, malévola y a veces antagónica. Los años van pasando y la gente pues está empezando a aceptar que existe una sexualidad diversa en el ser humano, y en 1967 pues se revocaría este Código Hays y dejaría de existir. Las películas, por ende, adquirirían más libertad para hacer arte y vendría el cine de la década de los 70s, Taxi Driver, La Naranja Mecánica. En el cine, el máximo enemigo del progreso en general y mucho más en específico el progreso en la comunidad LGTB es la religión. ¿Y por qué digo que es la religión? Porque muchos de estos grupos conservadores, ultra religiosos, se oponían a estas películas, que se estrenara con alguna cierta temática homosexual, que mostrara de manera positiva, porque de negativa no pasa nada. Puedes mostrarlo negativamente, no pasa nada. Vas a volver gays a los muchachos. No tiene sentido. Entonces, con este queer coding hay una deshumanización de la persona perteneciente a la comunidad LGTB y se convierte en una figura estereotípica, en el estereotipo de hombre gay, en el estereotipo de mujer trans, en el estereotipo de mujer lesbiana, en el estereotipo de hombre travesti. Pero bueno, la sexualidad en el cine siempre está ahí, chicas. La sexualidad está allí, es un factor importante del ser humano, es inherente. Todo el mundo tiene una sexualidad, todo el mundo tiene una orientación sexual. Y van pasando los años. En el 67 se quitaría el Código Hays. En los años 70 tendrían total libertad. Los 70 fue un año de exploración, chicas, de exploración para el cine. Pero llegó a los 80s. Y volvamos a hablar de la comunidad y lo que la ignorancia al tema SIDA le hizo a la comunidad LGTB en los 80s. Si tienen bien los tiempos, estamos iniciando una pandemia de SIDA. Una pandemia de SIDA. Mucho más en los Estados Unidos, ¿no? Y la gente diría, no puede ser, no puede ser. Las personas homosexuales están muriendo de SIDA. ¿Por qué? ¿Será Dios que los está castigando por ser unos pecadores lujuriosos? No.
Porque no solo era los homosexuales, era toda persona que tenga contacto sexual y o sanguíneo con una persona contagiada con el virus del VIH. Pero obviamente la gente ignoraba esto. Pensaba que en los 80s solo los hombres y las mujeres de la comunidad, la gente se moría de SIDA y les daba miedo a los homosexuales. Y esto es muy real, cheques. Y en consecuencia de la sociedad sale el arte. ¿Y qué mejor arte que retrata la sociedad que el cine? En toda su historia, el cine ha retratado a la sociedad de diferentes perspectivas y no siempre, obviamente. Pero una parte muy importante de esta es lo que se refleja. El cine refleja a la sociedad. Y los 80s, la gente le tenía miedo a la gente de la comunidad LGTB porque eran portadores de SIDA. O al menos eran lo que ellos creían. Entonces la gente estaba muriendo de SIDA, la gente estaba diciendo, no puede ser, esto todo es culpa de los homosexuales, vamos a matarlos a todos. No, no tanto, boludo, son los años 80, no estamos en 1920 ya, tipo, no es para tanto. ¿Arre? Yo considero una película que demigra a la comunidad LGTB, Cruising, la desinformación. Claro, la desinformación fue el catalizador para el odio y el miedo hacia la comunidad LGBT en los 80s. La desinformación de cómo funcionaba el VIH-Sida. Cruising. Recomiendo que vean Cruising. Es muy importante que vean Cruising si quieren ver cómo era la perspectiva de las personas en los 80s, cómo veían las personas a la comunidad LGTB en los 80s. Y Cruising lo retrata muy crudamente, muy crudamente. Les voy a contar de qué trata Cruising, chiques. Es protagonizada por Al Pacino. Yo considero que es una buena película, ¿eh? Está bien hecha. Y también creo que le enriquece mucho más todo este contexto en los 80s que les estoy dando. ¿Me voy a ofender si la veo? No, es muy interesante. Trata sobre que en una ciudad, no me acuerdo si era Nueva York, están ocurriendo asesinatos. Unos raros asesinatos en hoteles y nadie sabía qué pasa. Se preguntaban, ¿qué pasa? No entiendo nada. ¿Por qué están muriendo hombres? ¿Por qué siempre son hombres? ¿Y por qué siempre en camas? ¿Y por qué estos hombres frecuentan bares? Un momento, ¿hombres homosexuales en bares gays? ¿Y después resultan muertos en la cama? Entonces los policías empezarían a investigar quién está matando a estas personas de forma serial, con un patrón, y descubrirían que es un hombre homosexual asesinando a otros hombres homosexuales en la cama mientras tenían sexo. Para especificar, ¿no? A Jack el Destripador, mira, más o menos como Jack el Destripador, pero obviamente a los 80s con hombres homosexuales y sin destripar. Una cosa distinta, totalmente distinta, ¿no? Pero asesinatos en sí. Dice la sinopsis, ¿ok? Un joven policía de Nueva York se infiltra en la comunidad gay de la ciudad para intentar atrapar a un asesino en serie que está detrás de las muertes de varias personas homosexuales. Pues se infiltra, ¿no? Se infiltra en estos bares para intentar encontrar al asesino. Y no les voy a hacer spoilers, chicas, ahí queda. Entonces, en la época de los 90s, 2000, la comunidad LGTB y el cine se tomarían un respiro. Obviamente, después de la pandemia de SIDA, las personas empezarían a darse cuenta de que no solo los homosexuales se morían, también los heterosexuales y cualquier persona con SIDA. Y pasaron a una cierta aceptación en los 90s, principios de los 2000. Empezaron a aceptarse mucho más en la sociedad y se tomaron un respiro. Y en este respiro, acabo de recordar que no hemos hablado de Disney. En Disney también habría esta queer code, principalmente sus villanos, estos vestuarios, esta forma de ser que se nos podría hacer recordar a muchas personas de la comunidad LGTB. Ponemos el caso de Úrsula, o el caso de Fajar, creo que era, en Aladdin, o Cruella en 101 Dálmatas. Entonces Disney tendría estos tópicos de queer coding, todos los villanos, o la mayoría de ellos, y entraríamos a los años 2010 y 2020. La gente a partir de ese momento ya aceptó que hay una diversidad sexual. ¿Y cuánto tiempo nos costó, no? ¿Cuánto tiempo le costó a la humanidad darse cuenta de que somos sexualmente diversos? Desde 1919 hasta aquí, unos altibajos. Los 70s fueron unos altos, los 80s unos bajos, los 90s unos altos, y después siguió subiendo en el 2010, en los 2000, en el 2020. Entonces empezaría la inclusión en películas
La gente se empezaría a dar cuenta de que esta mierda es normal. La comunidad se hizo cada vez más grande, más y más grande, y surgirían un montón de películas. Entonces en los años 2010, 2020 se empezaría a incluir en películas, mira, este puede ser gay, este puede ser lesbiana, este puede ser trans. Y eso está muy bueno, porque ¿qué posibilidades hay de que en un grupo de personas todos sean heterosexuales? En un grupo de personas sean todos cis. Somos sexualmente diversos, obviamente, y se empezaron a incluir mucho más. Esto se asemeja mucho más a la realidad, porque tú cuando vas a un lugar, obviamente te vas a encontrar con todo tipo de sexualidades distintas de personas. Y al ver una película te vas a encontrar también con un montón de personajes LGBT, porque es normal. El cine es un reflejo de la sociedad y nuestro reflejo que le estamos dando al cine es una inclusión. Estamos incluyendo a la comunidad LGBT en el cine. Estamos incluyéndola en la sociedad. ¡Viva Jules! ¡Viva Jules! Claro, hay series que ya tocan una específica temática sexual. Euphoria, Sex Education, Skins, por ejemplo, por retirar algunos. Bueno, separémonos de las series un poco, ¿no? También tenemos las películas. Call Me By Your Name, La chica danesa, un montón de películas de Fassbinder. Aunque no es de ese ejemplo no sirve porque son películas de los 70 alemanes. Ya me entienden, ¿no? Pero en los últimos años se ha estado hablando sobre la inclusión forzada. ¿Ustedes qué dicen, chiques? ¿Ustedes creen que la comunidad LGTB se está incluyendo forzadamente en el cine? Porque piénsenlo, ¿qué es inclusión forzada, no? Como estamos en una sociedad capitalista, las marcas se dieron cuenta de que podían ganar dinero con la inclusión y empezaría a forzarse para llegar a un público. Y no estoy hablando solo en este momento, no estoy hablando solo del arte cinematográfico, estoy hablando también de libros, estoy hablando de cómics, estoy hablando de cualquier otro arte que tenga forzadamente una inclusión para ganar dinero. ¿Qué es forzar a un personaje ser LGBT? ¿Qué es forzarlo? No, porque, bueno, un personaje LGTB tiene que estar bien desarrollado, tiene que tener un trasfondo de su sexualidad, tiene que verse un arco en eso. Y bueno, no. ¿Por qué? ¿Cuántas personas heterosexuales en el cine no están bien desarrolladas? ¿Cuántos personajes heterosexuales están mal desarrollados o no tienen desarrollo? Una persona LGTB en el cine no necesita tener desarrollo. Obviamente, es preferible que tenga desarrollo, porque es un personaje tridimensional y eso siempre se agradece, porque los personajes tridimensionales son mucho más parecidos a la realidad, a un personaje real. Pero no tiene por qué ser así. No es una regla que te diga un personaje LGTB tiene que estar desarrollado sí o sí para estar en una película, ¿no? Bueno, si se puede vender, pues venga, claro, si se puede vender. Dice, o sea, claro que el personaje tenga importancia en la historia y que no esté ahí solo como por estar, claro. O sea, si va a ser un personaje, tiene que aportar algo. Pero ¿por qué tiene que aportar algo, no? Igual hay personajes heterosexuales que no aportan nada a la historia. El otro día estábamos viendo con Mel Matinzos en directo. No me acuerdo cómo se llama esta película. Creo que se llama Proyecto Almanaque en España. Es una película de viajes en el tiempo. Pero es un grupo de amigos totalmente heterosexuales. Ni siquiera tienen queer coding. Y hay unos que no sirven de nada. Solo sirven para acompañar al protagonista. Y no tienen un desarrollo. No tienen nada de desarrollo. Tipo, tratarlos como un personaje cualquiera no es basar su personalidad en es gay y ya, claro. O sea, no es que esté un personaje solo por ser representante de una sexualidad. Entonces está súper interesante lo de la inclusión forzada. Porque ¿qué onda? ¿Qué es forzar a un personaje a ser LGBT? Si un personaje no se puede forzar a nada. Está escrito así. Y si no tiene desarrollo, no lo tiene y va a ser un mal personaje. Pero no tiene por qué tenerlo. Entonces, pasemos a la última parte de este podcast, que es la recomendación de películas. La primera película que les recomendé fue Cruising, porque muestra a la comunidad LGTB como fue vista en los 80s, obviamente por la pandemia de SIDA. Pero hablemos de otras recomendaciones que les tengo, ¿ok? Tengo Happy Together, una película china y que también está grabada en Argentina. Cuenta la historia de un romance entre dos hombres
en Argentina. Wong Kar-wai es un director que ha hecho muy buenas películas románticas que pasaron a la historia del cine. Wong Kar-wai es uno de los mejores directores asiáticos y Happy Together es una de sus mejores obras. Se la recomiendo, chicas, se la recomiendo. Y además también les recomiendo Eros. Aunque no tiene ninguna temática LGBT, hay un cortometraje en Eros de Wong Kar-wai que se llama La Mano, que si quieren saber más sobre este director y cómo es su cine romántico, ahí pueden ver un ejemplo de lo que es una relación heterosexual para su cine. Happy Together, chiques, una producción china y argentina. Después vamos a hablar de La Ruleta China, mi película favorita del director Fassbinder. Y bueno, les vengo aquí a recomendar una película tal vez no LGBT, pero sí que critica a las relaciones heterosexuales. La Ruleta China, mi favorita de Fassbinder. Es un director alemán de los años 60, 70, 80. Trata sobre una hija inválida que cita a sus padres a su casa de campo, pero su madre y su padre no saben que van a encontrarse. Entonces ellos llevan a sus respectivos amantes. Ya se pueden imaginar la situación tan incómoda que se crea en una casa que tienen que pasar ahí por la niña con sus amantes y el casamiento. Después tenemos por último una película latinoamericana, porque no se podía quedar Latinoamérica. ¿Qué va a ser más latinoamericano que Perú, papá? Les traigo una película peruana. Ya vimos aquí y hablamos sobre Retablo. ¿Se acuerdan de Retablo, chiques? Una película andina que trataba este tema de la homosexualidad oculta y la familia conservadora. Y un entorno también tóxico y conservador con respecto a esta sexualidad diversa, ¿no? Pero les quise traer otra para no repetir. No se lo digas a nadie, papá. No se lo digas a nadie. No se lo digas a nadie es una película dirigida por uno de los más grandes directores del cine peruano, Francisco Lombardi. Él hizo La ciudad y los perros, Pantaleón y las visitadoras, Cuentos inmorales, algunos de los cortos. Igual el título ya te intuye lo que va a tratar la peli, ¿no? No se lo digas a nadie. Y bueno, hablando sobre el contexto de esta película. Esta película está basada en un libro del mismo nombre, escrito por Jaime Bailey. Jaime Bailey, escritor peruano, abiertamente bisexual. Y no se lo digas a nadie, trata sobre un joven que está descubriendo su sexualidad, que es homosexual y que intenta cambiarlo. Intenta, entre muchas comillas, arreglarse. Y con ayuda de su novia, también entre comillas, lo intenta arreglar entre comillas. Cosa que obviamente la sexualidad no es nada frágil. La sexualidad, chicas, no es nada frágil. Y cuando tú ves la historia del escritor, cómo era su padre, cómo eran sus primeros romances, cómo era su juventud, te puedes dar cuenta de similitudes con la obra. Te puedes dar cuenta de muchas similitudes con el protagonista. Es como si sea pseudo autobiográfico, o al menos desde mi punto de vista, ¿no? Claro, es como una terapia de conversión, pero no tanto así, porque tipo, lo único que hacían era coger con mujeres y él intentaba que le gustara. Él intentaba que le gustara coger con mujeres, pero no le salía, y le gustaba más bien coger con hombres. Y la película trataría de sus amantes, cómo se relacionaba, y bueno. Esa fue la última película que les vengo a recomendar, una película peruana, no se lo digas a nadie. Muchísimas gracias por estar, chicas. Muchísimas gracias por estar.